Estar del otro lado, quisiera saber lo siguiente, que es que en un sondeo, por lo que pude ver, hay un 20% que es alto, que asocia, por ejemplo, a enfermedad poco frecuente como la esclerosis múltiple, que en realidad se hizo como más conocida en el último tiempo por figuras, ¿no?, de repente públicas que padecen de esta enfermedad. La misma, ¿entra de repente en una enfermedad poco frecuente o en realidad tiene que ver con esto, ¿no?, que de repente más personas del ámbito público la padecen? Es muy buena ese planteo, Bárbara, porque en el mundo existen los denominados embajadores de las enfermedades raras, que Ujú. son personas públicas o personas muy conocidas que esto está estudiado, el impacto que genera que alguien conocido de cualquier tipo de ambiente sea embajador de tal enfermedad, hace que las personas consulten y básicamente se hagan atender cuando este tipo de personalidades anuncian que padecen este tipo de enfermedad. La esclerosis múltiple, por su prevalencia, también participa de este grupo de fármacos, de enfermedades, perdón, donde hay fármacos que continuamente se están tratando de buscar cómo paliar estas enfermedades, cómo llegar a un tratamiento y en algunos casos una cura, ¿no es cierto? Hoy la genética nos ha permitido, por ejemplo, conseguir que muchas de estas enfermedades, como son genéticas, tengan un tratamiento y muchos de estos casos llegan a una cura, que no es poco, ¿no es cierto? Pablo, ¿por qué es tan importante que se declare una enfermedad a nivel nacional, que haya una voluntad política de declarar una enfermedad como una enfermedad poco frecuente? Eso es muy bueno porque la enfermedad poco frecuente, si no se toma de distintos tipos de ángulos y de sectores, no se puede diagnosticar y tratar. Claro. Esta es una enfermedad que debe ser tratada por médicos, por psicólogos, por nutricionistas, pero necesitamos el apoyo de los grupos de ayuda a pacientes que son familiares o mismos pacientes que hacen mucha fuerza para que estas enfermedades sean visibles. Necesitamos del gobierno y la salud pública que nos permita, digamos, acceder a los tratamientos que a veces son costosos. También necesitamos de las obras sociales y las prepagas que básicamente también apoyen a los médicos y a las sociedades científicas. Por eso se trabaja en forma mancomunada con distintos tipos de actores, decimos nosotros. Claro. Los pacientes y los grupos de pacientes, el gobierno, la salud pública, las obras sociales y prepagas, las sociedades científicas y todo el grupo de salud que integra básicamente no solamente los médicos, porque declarada una enfermedad rara tiene una serie de, no digo beneficios, porque no terminan siendo beneficios, pero sí básicamente el acceso a estudios diagnósticos que muchas veces no son fáciles de conseguir y a tratamientos que también a veces nos cuesta que sean cubiertos por distintos tipos de entidades. Totalmente. Doctor, a ver si, como para que las personas que están del otro lado entiendan un poco la situación, hasta que haya un número de personas que se identifique con determinados síntomas, no se pueden, digamos, no se puede declarar esta enfermedad como una enfermedad poco frecuente. Una vez que eso sucede, que se declara como enfermedad poco frecuente, también, en teoría, lo que tendría que suceder, corríjame si me equivoco, es que se empiecen a destinar fondos respecto de la investigación y también las obras sociales y prepagas, tal como decía usted, entran en una nómina donde tienen que empezar a prestar asistencia, que normalmente al no estar declarada la enfermedad poco frecuente, es medio difícil que empiecen, bueno, de alguna forma a involucrarse con el paciente. De todo este proceso, ¿cuánto tiempo estamos hablando más o menos, Doc? Lamentablemente los tiempos son más largos de lo que uno quisiera y de lo que el paciente quisiera una vez que se detecta la enfermedad rara. A ver, hay como si fuese un diccionario de enfermedades raras. Nosotros no tenemos que descubrirlas, sino que ya están publicadas y hay distintos tipos de asociaciones en el mundo también que tienen la nómina de enfermedades raras. Cuando uno hace el diagnóstico, bueno, uno automáticamente debería tener los medios, como vos bien decís, para poder, hecho el diagnóstico, comenzar el tratamiento. Digamos que estas son enfermedades que son graves, o sea, no es que uno encuentra cosas banales. Cuando uno llega al diagnóstico de una enfermedad rara, uno necesita comenzar un tratamiento en forma expeditiva. Bueno, lamentablemente eso muchas veces no ocurre,
por dos motivos.